transmitir. No traen los audífonos, se me quedaron, así que me ha tocado hablar así y creo que el problema de esto es que puede que exista mucho ruido de fondo, mucho eco, ¿no? Ni modo. Es que fui a la casa y se fue a buscar la computadora, se la ha apurado y pues la verdad que se me quedaron. Bien, una cosa es cierta con respecto a este tema y a todos los otros temas que nosotros seguiremos viendo a lo largo del curso, y es que aquí las cosas que nosotros vemos son acumulativas. O sea que, pues, los epitelios que correspondieron al módulo anterior, no es que los epitelios se acabaron y ya nosotros no vamos a ver más epitelios a lo largo del curso. Eso es ficticio, eso es falso, eso es mentira. Por supuesto que vamos a seguir viendo epitelios a lo largo del curso, vamos a seguir viendo que si el núcleo, que si las tensiones, porque el curso es acumulativo. Las cosas que vemos se van viendo una y otra vez, porque pues aquí todo tiene que ver y se relaciona con las cosas pues anteriores. Así que pues yo los exhorto a que si tú no tienes los conceptos de las clases anteriores claras, pues te organices y veas cómo te pones al día con esto, lo que ya se vio. Bueno, este módulo contrasta bastante con el módulo anterior del tejido epitelial, porque en el epitelio hablamos de muchas células, células escamosas, células cúbicas, cuboidales, como le quieras llamar, células cilíndricas, células, muchas células. Los epitelios son muy celulares. Entonces el tejido conectivo trata más que todo con la matriz extracelular. Yo me la imagino, por ejemplo, como si fuera esto una piscina. Entonces, pues, la piscina es un espacio con agua y entonces ustedes son las celulitas, la que más te gusta. Y todo lo que rellena la piscina, que es esencialmente agua, eso es lo que en teoría pudiera corresponder con el tejido conectivo. Son un montón de fibras de agua, un montón de cosas que nosotros veremos en esta y la próxima clase que rellenan esa matriz extracelular y que pues hace que las células se conecten, se comuniquen unas entre sí. Entonces, aquí vamos a ver mucho colágeno, muchos protoglucanos, muchas glucoproteínas y mucha agua, ¿no? Agua que sirve de transporte de un sitio a otro entre compartimientos. Entonces, este medio que constituye el tejido conectivo le llaman matriz o medio extracelular también. Eso pues son términos relativamente afines. Entonces, en esa agua que constituye al tejido conectivo, nosotros encontramos el concepto de la sustancia fundamental amorfa. Si lo buscas en inglés, es la ground substance. Entonces, ahí en esa sustancia fundamental amorfa, aparte de agua, nosotros encontramos un montón de moléculas, sobre todo colágeno, los protoglucanos, los glucosaminoglicanos, que todos los mencioné antes, y las glucoproteínas multiadhesivas. Esos elementos, principalmente menos el colágeno, lo veremos nosotros en la próxima clase, ¿no? Entonces, pues, vemos que aquí tenemos un epitelio teóricamente en celestito. Por acá tenemos un vaso sanguíneo, que tú sabes que los vasos están revestidos por el endotelio. Y recordemos que una máxima de los epitelios es que todos tienen su correspondiente membrana basal. Y lo que rellena todos estos compartimientos es lo que nosotros conocemos como matriz extracelular. Entonces, gracias a la matriz extracelular, entonces, los compartimientos se conectan y se pueden, si se transfieren entre compartimientos, Espérate, mía. que si electrolitos, que si desechos, que si oxígeno, que si dióxido de carbono, tantas cosas que pues son necesarias que se intercambien entre todas nuestras células. Bien, entonces el tejido conectivo es bien diverso. En esta primera parte del módulo hablaremos de generalidades del tejido conectivo, pero realmente cuando hablemos del tejido adiposo, del cartílago, del hueso, del músculo, todos esos son tejidos conectivos, con distintos tipos de células,
distintos tipos de colágenos, de glucoproteínas, distintas cantidades de agua, y esos elementos que son variables entre esos tejidos son los que le dan a dichos tejidos su correspondiente función. Ya son extremadamente diversos, por eso es que este módulo, pues, es bastante amplio, ¿no? Porque yo creo que lo más razonable, lo más saludable para todos, es que el módulo se divida, se espacie, porque si no fuera demasiado material, y pues eso no es, me parece que eso no es académico. Bien, un tejido conectivo básico es este mesénquima embrionario. ¿Ok? El mesénquima embrionario es el que da origen eventualmente a todos los tejidos que tú conoces que se derivan del mesodermo. Todo lo que es, qué sé yo, cartílago, todo lo que es hueso, tejido fibroso, todo lo que es de ese tipo de línea de tejido conectivo se origina del mesodermo. Cuando tú eres un embrioncito, tu mesénquima embrionario se ve así. Ves que el fondo se ve como claro, se ve, eso es que es buco agua, eso es mucha agua, porque es un tejido que tiene mucha sustancia fundamental amorfa, y ves como unos hilitos rosaditos en el fondo, unas fibritas. Eso es algo de colágeno bien finito allí. Una diferencia fundamental hasta este punto es que cuando hablamos de los epitelios, hablamos de las uniones intercelulares que mantienen los epitelios firmemente interconectados, las células unas a otras. Acá vamos a conocer células que no están unidas, o sea, células que no son cohesivas, o sea, células que están sueltas. Entonces, un ejemplo de esto son estas células indiferenciadas que encontramos nosotros en el mesénquima embrionario. Aquí la morfología es más de una célula más alargada. Eso se llamaría una célula fusiforme. ¿Ok? Eso es otro tipo nuevo de morfología que nosotros aún pues no hayamos visto en las partes anteriores del curso. Como estas son células indiferenciadas, indiferenciadas porque eventualmente se pueden y se van a diferenciar hacia otras células, hacia un condrocito, hacia un osteoblasto, hacia una fibra muscular, qué sé yo. ¿Ok? Son células que tienen un núcleo grande, ves que tienen algo de nucleolo, sobre todo el predominio es de eucromatina, porque están sintetizando pues bastantes proteínas, ¿no? Y repito, eventualmente estas células se van a diferenciar y constituir otros tipos de células. Bien, cuando nosotros fuimos embriones, porque pues tú no naciste con las características que tienes actualmente, por supuesto que no, tú fuiste creciendo, fuiste desarrollándote, fuiste diferenciándote. O sea, en algún momento tú y yo fuimos una celulita. Esa celulita recibe el nombre de cigoto, o sea, que es la fusión de el espermatozoide y el ovocito. ¿Ok? O sea, fuimos ese cigoto. Y de ese cigoto, que es una célula madre totipotencial, entonces, ¡puf! Salieron todas nuestras líneas germinativas. Salió el ectodermo, salió el mesodermo, salió el endodermo y también salió la cresta neural. Entonces, pues conocer esto es importante, pues, porque nosotros tenemos tejidos que sí se dividen, sí se regeneran frente a la lesión celular, porque tenemos ya de adultos ciertas células madre que pues existen y reemplazan alguna otra que fue lesionada y que murió durante algún tipo de ataque, el que más te guste. Pero el problema es que no son todos los tejidos. Por ejemplo, hay tejidos como los epitelios, como el tejido hematopoyético, que cuando te pierdes una célula, alguna otra pues la reemplaza perfectamente bien. Porque nosotros como adultos seguimos conservando en ciertas partes de nuestro cuerpo algo de células madre. Eso sí, en mi epidermis, yo tengo células madre que se diferencian hacia queratinocitos maduros, o sea, células del epidermis. Pero no es que de aquí de la piel yo voy a sacar una neurona, voy a sacar una célula, un de hueso, una célula de intestino, no, no, no. Cada célula tiene su propia línea de maduración.
Bien. Entonces, como estamos hablando de células, vamos a hablar bastante de estas células que constituyen a el tejido conectivo. Bien, entonces, vamos a ver que hay un montón de células, vamos a hacer los fibroblastos. Los linfocitos no tanto, porque los linfocitos los conoceremos con más detalle cuando veamos nosotros la clase de la sangre y los órganos linfoides, que eso es, pues, después. Si vamos a conocer hoy los macrófagos, algo de los mastocitos, adipocitos vendrá en su correspondiente clase. Una célula que es muy importante en el tejido conectivo es el fibroblasto. Vamos a ver que el fibroblasto es clave, fundamental, y vamos a ir viendo qué es lo que hace ese fibroblasto, ¿no? Entonces, pues, es la célula peso por peso más común del tejido conectivo y su función es producir los elementos que constituyen esta matriz extracelular, principalmente el colágeno. El fibroblasto secreta colágeno principalmente junto con los otros componentes de la matriz extracelular. Llámale a eso protoglucanos, glucosaminoglicanos, esos palabras fancy que nosotros veremos con más detalle en la próxima clase. ¿Ves esta imagen acá hacia la derecha? ¿Ves el clásico fibroblasto? ¿Ves que a diferencia de los epitelios que nosotros conocimos las clases anteriores, estas células están sueltas, son células discohesivas? Eso es una característica que las diferencia esencialmente de los epitelios y ves que son alargaditas, ves que son células fusiformes, fusi con F y S. Entonces son células alargadas que esto está en una matriz que en el fondo es bien rosado. ¿Ves esas fibras rosadas? Esas fibras rosadas son las fibras de colágeno. ¿Ok? Entonces, pues, la principal función del fibroblasto tiene varias funciones, pero la principal función del fibroblasto es la producción de colágeno. Bien, entonces el fibroblasto a veces produce mucho colágeno. Un ejemplo de esto es que yo me corte aquí, una cortada de, qué sé yo, 5, 6, 7 centímetros profunda. Entonces, esa cortada tiene que repararse, tiene que cicatrizar. Entonces, esencialmente, el relleno de este tipo de cicatrices es puro colágeno. Entonces, cuando yo tengo alguna lesión así importante, mis fibroblastos se activan y se convierten en una célula que secreta colágeno activamente. Una célula grande, ¿no? Con características propias de una célula activa en la síntesis de proteínas. Desde el punto de vista de literatura, esto es variable, pero cuando el fibroblasto secreta activamente colágeno, se le llama fibroblasto como tal. Sin embargo, ahorita mismo que yo no requiero tanto colágeno, mis fibroblastos esencialmente pues no están trabajando. Esencialmente no están trabajando y por lo tanto pues están chiquititos, ¿ok? Están con un núcleo que esencialmente es de heterocromatina porque yo pues no necesito ese colágeno. Entonces pues a veces a esta célula que no secreta nada le llaman fibrocito. Me gusta mucho el término fibrocito, pero pues no es, perdón, no es que esté mal. Fibrocito también pues está esencialmente pues bien dicho. Eso te va a variar dependiendo de la literatura. Bien, el fibroblasto que sí está secretando activamente colágeno, obviamente como tienes acá, tiene un núcleo grande con mucha eucromatina y un nucleolo prominente, propio de una célula activa en la síntesis de proteínas. El citoplasma es abundante y sobre todo con mucho retículo rugoso, mucho ribosoma y también bastantes aparatos de Golgi bien desarrollados. Con todo un fibroblasto así grandotote, él está participando en la secreción activa de principalmente colágeno. Mientras que el fibrocito, el chiquitito, prácticamente parece un pelito alargadito, el núcleo es heterocromático porque, por así decirlo, él no está secretando nada, o sea, él no está trabajando. Tienes aquí, por ejemplo, en la imagen delante, ve los fibroblastos alargados, clásicos. Ves acá a la derecha, o sea, a la B,
ves este gordo con un núcleo más grande, como es eucromatina, perdón, él secreta activamente, pues, colágeno. Mientras que hay unos chiquititos que prácticamente son una rayita, esos son los fibroblastos inactivos o también llamados fibrocitos. Bien, de por acá, ves el fibroblasto activo, una célula grande, abundante citoplasma, núcleo grande con eucromatina, o sea, una célula activa en la síntesis de proteínas. Mientras que acá el fibroblasto inactivo o el fibrocito es alargadito, núcleo chiquito con heterocromatina, porque esencialmente él no está secretando nada. Bien, normalmente tus fibroblastos no se deben dividir, a menos que, repito, yo me corte y entonces necesito reparar ese tejido. En ese sentido, yo me imagino el fibroblasto como una especie de albañil. El tipo llega, donde está el daño, comienza a producir un montón de colágeno y él necesita su cuadrilla. Entonces necesitamos que los fibroblastos proliferen más y más. Eso se logra gracias a la producción de un montón de factores de crecimiento que hacen que los fibroblastos proliferen. Uno que hace bien este trabajo es el factor de crecimiento transformante beta. Gracias a este factor de crecimiento transformante beta, los fibroblastos proliferan y se ponen en modo activo para poder secretar un montón de colágeno que va a ser útil para poder generar esa cicatriz de tejido conectivo fibroso que selle ese defecto. Algunos fibroblastos se van a diferenciar hacia miofibroblastos. Estos tienen muchos elementos contráctiles tipo actina y miosina, que lo que hacen es agarrar un extremo de la herida y agarrar el otro, y los van poco a poco aproximando, de manera que eso mecánicamente haga que la herida sea más chiquitita y por lo tanto, pues la reparación de la misma se haga con mucha más facilidad. No es lo mismo depositar colágeno en una herida grande que en una herida que está más chiquita y mucho más aproximada. Entonces, en ese sentido, el miofibroblasto hace lo que esencialmente haría una sutura, que es agarrar los extremos de la herida y ¡pum!, aproximarlos. Bien, tú eventualmente con tu curso de patología, tú vas a ver que hay muchos elementos que dañan y lesionan a los tejidos. Uno que es muy dañino, una lesión que es muy perjudicial, es la isquemia. La isquemia se da cuando yo bloqueo el suministro de sangre arterial a un órgano. O sea que el tejido que recibía esa sangre se queda sin sangre arterial. Por lo tanto, se queda eso sin oxígeno, se queda eso sin glucosa y se acumulan metabolitos tóxicos. Isquemia es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un paciente se infarta. Una arteria se obstruye por un trombo y entonces, pues, el miocardio afectado se queda sin su aporte de sangre arterial y muere por isquemia. De hecho, los infartos que tú, pues, ya has escuchado, ocurren secundarios a muerte celular por isquemia. O sea, cuando, por ejemplo, ya que estoy con el tema del infarto, un paciente se infartó y no se murió, pero tuvo un área que sí, la fibra muscular cardíaca sí se murió, ya no sirve eso. Entonces esas células muertas, vienen los macrófagos, como unos Pac-Man, se lo comen todo y queda un hueco ahí, queda un espacio. Entonces ese espacio hay que rellenarlo con colágeno y ese colágeno lo produce el fibroblasto. Y esa cicatriz en ese corazón, si tú la fueras a ver en un microscopio, la cicatriz en el corazón es igualita que una cicatriz de la piel. Puro colágeno con algunos fibroblastos inactivos. Bien, el adipocito, pues ya que tengo esta diapositiva aquí, me va a tocar mencionarlo, pero repito, el adipocito es una célula que va a tener su propia clase de forma exclusiva. Entonces, el adipocito, pues, tú lo encuentras en los sitios donde hay grasa, ¿no? Porque la grasa
está constituida por los adipocitos. Son estas células que acumulan un montón de grasa en su citoplasma. Acumulan, creo que no es la palabra correcta. La palabra correcta sería almacenan. ¿Ok? Almacenan un montón de grasa dentro de su citoplasma, principalmente como forma de triglicéridos. Entonces, cuando tú por alguna razón estás en deprivación de nutrientes, esa grasa, una de sus funciones es funcionar como fuente de energía. Que la grasa, pues, se puede usar como fuente de energía y también, pues, sirve como un aislante para conservar el calor del cuerpo. Y también tuve que tener mucha grasa en lugares que soportan mucho estrés mecánico, como las palmas de las manos o las plantas de los pies. No como si fueran la especie de una suela de tus zapatitos, ¿no? Entonces el adipocito es esta célula grandotota donde el citoplasma se ve esencialmente blanco. No es que sea blanco, es un fenómeno similar a lo que ocurre con esto, el, la caliciforme. Durante la preparación histológica, los triglicéridos y compañía se pierden. Todos esos lípidos se pierden y por lo tanto la célula queda vacía. ¿Ok? Entonces, pues en una Cheye el adipocito se ve blanco porque está vacío realmente, pero no es que él esté vacío como tal. ¿Ok? Entonces, pues después hablaremos de ciertas distinciones que son útiles para identificar adipocitos, pero realmente la Cheye es bastante buena para ese propósito. Tiene un núcleo desplazado a la periferia, chiquitito, y también órganos chiquititos, porque esencialmente su función es la acumulación de un montón de lípidos en su citoplasma. Esa es esencialmente la función de nuestros adipocitos. Bien, una célula que sí agarra mucha relevancia aquí es el macrófago. El macrófago, pues, yo llevo tiempo estudiándolo, yo llevo tiempo leyéndolo, y pues una de las conclusiones que tengo hasta este punto de estudiarlo es que el macrófago tiene muchas funciones. El macrófago, en términos de funciones, es una célula muy versátil. El tipo, pues, ¿qué no hace? ¿Qué pasa de todo? Su principal función es la de fagocitar. ¿Y qué nos fagocita? Fagocita células muertas, fagocita células que ya no sirven, fagocita resto de células, fagocita microorganismos. Si lo quiere ver así, el macrófago es como si fuera un carro de la basura, un camión de la basura. Todo lo que no requerimos, el macrófago se lo come y pues lo elimina de tu cuerpo. Por eso que los macrófagos son prominentes donde hay inflamación, porque los macrófagos van allá, a esos sitios, a pelear. Ellos van a batallar. Estos que están aquí, este que está aquí y este que está acá, son macrófagos. El problema con el macrófago es que su morfología es bien variable. A veces son chiquitos, a veces medianos, a veces grandes, dependiendo de su actividad fagocítica. Y el núcleo también varía, suele ser un núcleo excéntrico y suelen ser células con abundante citoplasma pálido eosinofílico. Pero por lo general, como están fagocitando, lo que el macrófago suele tener en su citoplasma es lo que sea que él se está comiendo. Hemosiderina, partículas de polvo, pigmento. El tipo se come pues de todo. El macrófago pues es un gran fagocitador. Y virtualmente macrófagos encontramos en todo nuestro cuerpo. Por eso es que también se le llaman a ellos los histiocitos, histos de tejidos, citos de células. Son las células de los tejidos. Ah, mira, un ejemplo de esto que está acá. Lástima que esto lo estamos haciendo de este modo, pues no presencial, porque entonces, pues, no le puedo preguntar qué es esto. Más que qué es esto, es qué epitelio es este. Hacerle zoom para ver. Es un epitelio primero cilíndrico. Tiene una sola capa, o sea que es un epitelio cilíndrico simple. Y lo otro que tiene es microvellosidades. O sea que esto que está acá es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ese epitelio es el que constituye
a la vesícula y vías biliares. De hecho, esto que está acá es una vesícula biliar. Entonces acá no, que acá hay muchas capas. Eso es un artefacto de corte, porque el corte en vez de ser paralelo perfectamente a la cuchilla, a veces el tejido está tangencial. Y cuando lo cortas tangencial, te da esa pseudo apariencia de estratificación. Recuerda algo que yo siempre trato aquí de hacer énfasis, es que nosotros estamos viendo algo de 3 dimensiones en 2 dimensiones. Entonces, este tipo de falsa estratificación es bastante común. Bien, la imagen la pongo para esto que ves acá. Esto que está aquí en la lámina propia son unas células con un núcleo relativamente pequeño y un abundante citoplasma pálido espumoso. Esos son macrófagos. Macrófagos que en ese sitio están fagocitando un montón de colesterol. Recapitulemos que parte de lo que forma la bilis es el colesterol. Entonces, pues gran parte de ese colesterol se acumula en la vesícula biliar. Y a los macrófagos no les gusta el colesterol y los tipos, pues, es personal. Los tipos se comen todo el colesterol y forman estas células que ves aquí, que le llaman también células espumosas o macrófagos espumosos. Yo le pregunto a ustedes, una célula espumosa, ¿qué tipo de leucocito es? Entonces la respuesta es que es un macrófago. Bien, si lo fuéramos a un microscopio electrónico, el macrófago tiene un montón de tentáculos, un montón de patitas útiles para abrazar lo que sea que él va a comerse y poder pues captarlo con la mayor facilidad posible. Bien, el macrófago deriva de los monocitos. Los monocitos están circulando libremente por tu sangre. Entonces, cuando tú entras bajo ataque, que se metió una bacteria a tu cuerpo y tu cuerpo enciende la voz de alerta, esa bacteria hay que destruirla. Y uno de los participantes de esta destrucción, de esta defensa, es el macrófago. Entonces el monocito llega, comienza a interactuar con el endotelio y entonces el monocito eventualmente sale hacia los tejidos. Entonces cuando el monocito está en los tejidos, él entonces se va a diferenciar hacia un macrófago. Entonces en ese sitio el macrófago sí va a tener la capacidad de fagocitar un montón de bacterias, microorganismos, etcétera. Eso pues va a variar. Bien, importante hasta este punto. Los macrófagos no están libres circulando en la sangre. Lo que está en la sangre son los monocitos. Entonces, cuando el monocito sale de la sangre y llega a los tejidos, entonces ahí sí se transforma él en un macrófago. Si lo quieres ver así, el monocito es el papá del macrófago. Entonces, macrófago nosotros tenemos chuzo en todos nuestros tejidos. Entonces, pues, todo ese sistema de vigilancia constituido por hermanitos macrófagos se le llama esto sistema mononuclear fagocítico, antes llamado sistema retículo endotelial, porque pensábamos que los endotelios, pues, eran células que fagocitaban, pero hemos descubierto que, pues, no es así. Bien, entonces, cuando el macrófago es llamado a pelear, el macrófago se activa, o sea, se pone en modo de ataque y comienza a proliferar. Símbolo que el macrófago blue, se haga más grande, tenga más proteínas, más lisosomas y que esté preparado para la batalla. El macrófago vive mucho, años puede vivir el macrófago. Por eso es que él es el protagonista de las inflamaciones crónicas. Perdón. Es el macrófago, ¿no? Una célula grande con abundante citoplasma pálido eosinofílico y un núcleo que es irregular, a veces suele ser medio arriñonado, como si fuera un frijolito. Bien, aparte de fagocitar, el macrófago también puede presentar antígenos, secretan citoquinas
y también producen factores de crecimiento que son importantes para la reparación de los tejidos. Bien, esto que está acá a la derecha es una respuesta inflamatoria bien potente. ¿Qué ocurre cuando los macrófagos se fusionan y esto pelean para poder tratar de contener elementos que son duros de fagocitar, que son difíciles de fagocitar? El mejor ejemplo de esto ocurre con las micobacterias, que son las que producen la tuberculosis. Las micobacterias son bacterias o son microorganismos duros de fagocitar, porque tienen mecanismos que evaden, que chifean a la fagocitosis. Por lo tanto, los macrófagos se desesperan y se transforman algunos en estas células. Pues no se transforman, se fusionan. Esto que tú ves acá es una célula grande con muchos núcleos. Se llama célula gigante multinucleada y ella es producto de la fusión de muchos macrófagos. Por acá abajo hay otra, ¿no? Cuando tú ves esto es porque la inflamación es crónica, es potente y es destructiva y que tu cuerpo no sabe qué hacer con ese agente ofensor y una opción es generar estos macrófagos que pues están prácticamente blindados, ¿ok? Entonces, cuando tú ves es que el macrófago está desesperado por atacar. Entonces, pues, aparte con las flechas, ves las células gigantes multinucleadas, que hay bastantes, ves una especie de bola que se forma aquí, una estructura esto, nodular. Esa bola se llama un granuloma. Los macrófagos saben que no pueden con la tuberculosis, no es posible fagocitar estas bacterias, es muy difícil y por lo tanto ellos comienzan a generar una prisión que rodea estas micobacterias para evitar que pues escapen, por así decirlo. Esa prisión que rodea a las micobacterias, eso se llama un granuloma. El granuloma es una estructura constituida por un montón de macrófagos epitelioides. ¿Por qué se llama epitelioides? Porque curiosamente tienen abundante citoplasma eosinofílico, ¿ok? Muy parecido a lo que nosotros encontramos cuando estudiamos los epitelios. Entonces, cuando tú ves granulomas y ves células gigantes multinucleadas, el término para eso es inflamación crónica granulomatosa con células gigantes multinucleadas. Y cuando tú ves eso, esto se asocia con un agente que es difícil de fagocitar. En el contexto infeccioso, el agente más común son las micobacterias. En nuestro medio son las que producen la tuberculosis. Pero esta reacción con granulomas y células gigantes multinucleadas, también la ves, por ejemplo, cuando hay estos cuerpos extraños, suturas, grapas quirúrgicas, qué sé yo, una astilla. Eso genera una respuesta inflamatoria de este tipo porque tu cuerpo no sabe cómo deshacerse de este tipo de elementos. Bien, otra célula que es muy abundante es el mastocito, ¿ok? El mastocito, su forma es irregular, a veces es un poco variable, y lo que él sí demuestra es este fenómeno de metacromacia. O sea, que tú lo tienes con distintas tinciones y sus gránulos, que son bien prominentes, van a teñir de color distinto dependiendo de la tinción con la que tú los veas. Con H&E, el mastocito, sus gránulos se ven rojitos. Dice aquí que según el libro, puede ser difícil de identificar el mastocito. No estoy de acuerdo, porque se ven perfectamente bien rojitos. ¿Ok? El mastocito es fundamental en la respuesta inflamatoria, porque el mastocito tiene un montón de gránulos que generan cambios a nivel vascular, sobre todo la histamina. La histamina es un mediador que cuando se libera, ella hace que los endotelios ¡fum!, se abran. ¿Okay? Y cuando un endotelio se abre, todo el fluido se fuga a el intersticio.
y cuando el intersticio se llena de este fluido, entonces el fluido se acumula y se forma lo que nosotros llamamos un edema, ¿ok? Entonces todo ese edema fue provocado por la histamina que produce el mastocito. Un buen ejemplo de eso ocurre con las personas que son alérgicas. Por ejemplo, alguien que es alérgico a los mariscos, sin querer queriendo, come un plato de arroz con camarones y siente que la lengua se le hincha, ¿ok? Eso es porque a los mastocitos no les gusta este tipo de alimentos y los tipos comienzan a liberar un montón de histamina para defendernos de ellos. Entonces, ese montón de histamina provoca ese aumento de permeabilidad vascular que hace que el líquido se libere y se acumule y se forme ese edema, que es lo que da esa supuesta hinchazón. Por eso es que esa persona se beneficia de los medicamentos que usted conoce como antihistamínicos. Todo lo que tiene que ver con difenidramina, clorfenidramina, ¿cuál es el otro? Eh, Benadryl. Hay un montón, loratadina. Hay un montón que tú darás a conocer con más detalle en tu curso de farmacología. También hay factores quimiotácticos, o sea que factores que atraen otros leucocitos al sitio de batalla. También pues producen mediadores inflamatorios. Entonces el mastocito es una célula que esencialmente promueve la inflamación. Y su principal producto es la histamina. Esto que está acá es parte de un duodeno. Duodeno porque ya tú conoces el epitelio de él y conoces esto que está acá, que es una glándula de Brunner. Y ves los mastocitos. Ves que los granulitos del NHY son rojitos. En ese sentido, el mastocito se parece mucho al eosinófilo. Pero recuerda que el eosinófilo tiene un característico núcleo polimorfo, que por lo general tiene dos lóbulos. ¿Ok? El núcleo del eosinófilo va a tener dos lóbulos, mientras que el mastocito es una célula mononuclear. Entonces, las características del núcleo, pues, son útiles para diferenciar un mastocito versus un eosinófilo. A ver, señor Fabián, ¿qué fue? Una consulta, profe. Con respecto de lo que viene siendo las partes del intestino, usted dice que este es un duodeno, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el quiz había lo de la parte anatómica, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago para diferenciar cuándo es ilion y cuándo es duodeno? ¿Hay alguna característica así como para diferenciarlo? lo que pasa es que en el quiz no aplicaba esto porque en el quiz te puse nada más la parte de arriba, nada más te puse la mucosa y ya. Entonces, la mucosa es igualita en duodeno, en yeyuno, en ilion, es igualita. Entonces, cuando tú bajas más profundo, es que tú puedes encontrar cosas que hacen estas regiones diferentes. Por ejemplo, en el duodeno hay glándulas de Brunner. En las otras regiones no las vas a encontrar. Por ejemplo, en el ilion hay mucho tejido linfoide, que es el que constituye las placas de Peyer. En las otras regiones no los debes encontrar. Y supuestamente en el yeyuno, perdón, que es el sitio donde más ocurre la digestión, supuestamente, en el yeyuno la mucosa debe tener vellosidades más prominentes. Eso sí, no sé yo, eso me cuesta más ver, ¿no? Pero lo que son glándulas de Brunner y tejido linfoide te hacen identificar con seguridad al duodeno y al ilion respectivamente. Lo de la vellosidad, desde el yeyuno, etcétera, eso pues sinceramente aún a mí se me hace un poco subjetivo. Pero las Brunner son únicamente del duodeno. Listo, profe, gracias. Bien. No te encuentras mastocitos en todos lados. O sea, mastocitos hay un montón regados por todos los sitios. Y los mastocitos son los que, reitero, producen las famosas reacciones por hipersensibilidad inmediata. O sea, lo que tú conoces como alergia. Cuando tú te expones al alergeno la primera vez, no pasa nada. Por no decir que no pasa mayor cosa, pero la segunda vez tus mastocitos ya están sensibilizados contra, qué sé yo, el pelo de un gato. Y los tipos, cuando tú entras en contacto con el pelo del gato, el mastocito brum, se pone loco
y lo que comienza es a liberar un montón principalmente de histamina, que provoca esos cambios vasculares que favorecen es la formación de edema, picazón, enrojecimiento. Todos son síntomas asociados a una gran liberación de histamina. Bien, otra célula importante que nosotros pues veremos aquí bastante es la célula plasmática, que se diferencia del linfocito B. Lo puedes ver también al revés. El linfocito B es el papá de la célula plasmática. La función de la plasmática es la producción de los anticuerpos. De los anticuerpos, creo que lo vamos a mencionar hoy, pero realmente eso se ve con más detalle en la clase de los órganos linfoides. Bueno, mira, yo te he dicho al principio del curso que tú tienes ciertas herramientas al momento de evaluar una célula, que son esencialmente tres. Uno, el tamaño de la célula. Digo, yo no me voy a aprender el tamaño de todas las células porque pues me vuelve loco, ¿no? Pero sí me puedo aprender el tamaño del eritrocito. 725, 735 micras en promedio. La plasmática que trae una flecha negra es mucho, mucho, mucho más grande que un eritrocito. Súper grande esa plasmática. Lo otro es las características nucleares, que ya tengo dos. El núcleo de la plasmática suele estar desplazado hacia la periferia. A eso le llaman un núcleo que es excéntrico. Supuestamente el núcleo de la plasmática tiene una cromatina con forma de vidrio de reloj, ¿ok? Con las horas, las 12, las 6, las 3 y las 9 bastante bien resaltadas. Eso a mí me cuesta verlo. Ahora tengo unos dibujos allá que pues supuestamente se ve mejor. Le llaman de que vidrio de reloj o también de que rueda de carreta. Y lo otro, al momento de una célula, es el citoplasma. El mastos, no, sí. La plasmática se caracteriza porque tiene esta zona clara alrededor del núcleo, o sea, una zona clara perinuclear. Esa zona nosotros le llamamos la zona de Golgi. ¿Okay? Esa zona de Golgi, esto explica que el mastoide tiene mucho aparato de Golgi porque el mastoide, ahora se me quedó el mastocito que adentro. ¿Okay? La plasmática tiene mucho aparato de Golgi porque la plasmática es una célula especialista en la producción de proteínas. Porque los anticuerpos son proteínas. Todos los anticuerpos que nosotros producimos, esos anticuerpos, repito, son proteínas. Mira, aquí se ve un poco mejor el fenómeno de las plasmáticas. ¿Ves la cromatina cómo es variable con zonas de eucromatina y heterocromatina, que le da esa supuesta apariencia en vidrio de reloj o rueda de carreta? Acá se ve un poco mejor ese fenómeno curioso de la cromatina de nuestras células plasmáticas. Un segundito. Bien. Nuevamente por acá, en la plasmática, una célula que es más grande y el núcleo suele estar desplazado hacia la periferia y ves la zona clara perinuclear que corresponde con esa zona de Golgi. Bien, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es, perdón, cualquier elemento del ambiente que tu cuerpo pudiera considerar como potencialmente peligroso. En este sentido, el antígeno más fácil de identificar es un antígeno eh, tipo microorganismo, antígenos que son bacterianos, antígenos virales, antígenos parasitarios. Es lo más fácil de pensar. Otra opción son antígenos que no son infecciosos. Por ejemplo, el polen, el veneno de las abejas, el pelo de los gatitos. Todo eso es potencialmente antigénico. Entonces, cuando yo me expongo a esas cosas extrañas, mi cuerpo las va analizando. Como cuando un perro te huele. El perro te huele
Y si él ve que tú no haces nada malo, él se va de largo. Pero si tú eres peligroso, el perro, perdón, se puede poner agresivo y puede atacar, ¿no? Así, no mal el ejemplo, así más o menos funciona nuestro sistema inmune. Tu cuerpo analiza esos antígenos y si el antígeno es peligroso, entonces tú eventualmente vas a sintetizar un anticuerpo con la función de neutralizar ese antígeno. Entonces, por eso es que, por ejemplo, lástima, tengo sed, no traje la botella de agua hoy, se me quedó, en el apuro también para variar. Cuando tú tomas agua, esa agua no está estéril. Ciertamente es potable, pero eso es muy distinto a que esa agua esté estéril. Entonces, esa agua que tú tomas tiene cualquier cantidad de bichos. Pero ¿por qué tú no te enfermas? Porque cuando tú tomas esa agua con bichos, que no son necesariamente malos, esos bichos son neutralizados por el montón de anticuerpos que tú tienes que te defienden contra ellos. Y tú, mira, ni te das cuenta. Entonces los anticuerpos constantemente nos están defendiendo de cualquier cantidad de elementos deleterios del ambiente y nosotros pues ni nos damos por enterados. Bien, leucocitos, pues hay un montón de hablar de ellos, repito, eso lo vamos a ver con más detalle en la clase de los órganos linfoides, la hematopoiesis y la clase de la sangre. Vamos a ver dónde vienen, cuál es su función y vamos a ver pues que son bien diversos. Los leucocitos son como tus soldados, que su función es defenderte frente al potencial evento de un agente potencialmente perjudicial. Esa defensa del leucocito es lo que constituye a la famosa reacción inflamatoria o inflamación. Después, cuando tú des tu curso de patología, vas a ver que la inflamación es una respuesta de defensa de los tejidos vascularizados, que involucra cambios a nivel vascular y también involucra la acción de los leucocitos. Esos cambios a nivel vascular que son la vasodilatación, que son el aumento de la permeabilidad vascular, eso va a corresponder con los signos clásicos de la inflamación. El aumento de volumen, que es el edema, el enrojecimiento, que es el rubor, porque está vasodilatado, corre más sangre, y con mucha sangre va a estar eso más caliente, hay calor, y también hay afectación de las fibras de las terminaciones nerviosas. Los signos clásicos son encontrados en menor o mayor medida en todas las respuestas inflamatorias. Y cuando la gente es infeccioso, eso se caracteriza también por la presencia de muchos leucocitos. Esto nada para que entiendan un poquito, ¿no? De igual forma, eso se ve con mucho más detalle en su curso de la patología. Muy bien, voy a tomar agua, vamos a hacer una pausa aquí unos 5 minutos y seguimos con lo que resta de la clase.
Mm, Sigamos, pues vamos a tratar de ver entonces lo último que nos queda de esto, que es este temita ahora de las fibras que constituyen a el tejido conectivo. Entonces, esencialmente las fibras que producen este tejido conectivo o que constituyen el tejido conectivo son proteínas, ¿ok? Dentro de esas proteínas, las principales que encontramos constituyendo estas fibras son las fibras de colágeno, las reticulares y las fibras elásticas. Aquí es medio redundante, pero lo que tenemos que ver es qué proteína constituye cada fibra. Las fibras de colágeno en las reticulares están constituidas por distintos tipos de colágenos. Ahorita vamos a ver los principales. No todos, porque pues realmente sería mucho. ¿Ok? Mientras que las fibras elásticas las constituye principalmente la elastina. Bien, ya tú conoces bastante bien esto que está acá hacia la tornuda. Nota que no hay nadie. Ya conoces bien el epitelio este que está acá hacia la derecha, una piel gruesa, epitelio escamoso estratificado, queratinizante, ¿no? Y bien queratinizante, tiene bastante estratocornio. Entonces, lo que sostiene a este epitelio, a este epidermis, es la dermis. Y ves que la dermis se ve bien rosada. Eso rosado que constituye a la dermis son principalmente fibras de colágeno, porque el colágeno en H&E tiñe intensamente eosinofílico. Colágeno se ensambla con otras fibras y forma entonces fibras más grandes que son mucho más fuertes y mucho más resistentes. Entonces, colágeno encontramos prácticamente en todo nuestro cuerpo, va rodeando estructuras, va rellenando tejidos conectivos. Uf, como dice acá abajo, ¿no? El colágeno, peso por peso, es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. O sea, como repasamos la parte anterior, el colágeno principalmente por nuestros fibroblastos. Hay muchos colágenos, repito, yo no me lo sé todo, por lo tanto no les voy a exigir que se lo sepan todos, sino los principales que describen libros, que son los fibrilares, los que forman red y los colágenos enlazantes. Bien, lo primero que veremos son los colágenos fibrilares, o sea, que forman fibras, que son los tipo 1, los tipo 2 y los tipos 3. Esos colágenos pues se van ensamblando y forman entonces fibras más prominentes, más gruesas, que son más resistentes. Dentro de estos, el tipo 1, el colágeno tipo 1, es el que más abunda, ¿no? Y forma estos paquetes que pues forman entonces tejidos conectivos que son mucho más resistentes. Tú lo encuentras, vamos a ver la próxima clase, que es en los tendones, que en los ligamentos y sobre todo en la dermis. ¿Ves las células que están aquí alargadas? Son fibroblastos. Y lo rosado del fondo, que son fibras bien prominentes, son fibras de colágeno. El otro tipo de colágeno que nosotros encontramos es el colágeno formador de red. Acá a la derecha tenemos entonces, ahora sí, la rosca de pan. Esa que les mandé ayer, bueno, con brusca, sin brusca, pues ya eso pues va a depender de cada uno de ustedes. Ustedes saben que a mí me gustan así las brusquitas. Esto que está acá es epitelio cúbico simple de los túbulos renales. El problema es que pues no es la mejor imagen para ver morfología, sino para que tú veas lo rojo que resalta en la periferia de cada túbulo. Eso rojo que resalta es la membrana basal que está teñida con un paz. Entonces, esas membranas basales están en gran parte constituidas por, entre otras cosas, colágenos tipo 4. Este fenómeno se ve más acentuado cuando nosotros vemos la partecita esta de la lámina basal de los epitelios en las diapositivas anteriores. Y los otros son los colágenos enlazantes, que como dice aquí, forman entonces enlaces entre distintos tipos de colágenos. Por ejemplo, tienes acá esto que está aquí, esta lámina corresponde con la membrana basal,
Y tienes entonces con los colágenos tipo 7, ves cómo ellos van enlazando con otras estructuras. Estructuras que pueden ser, por ejemplo, los colágenos tipo 1. De esta manera anclan entonces los colágenos a los epitelios y a sus respectivas membranas basales. Bien, mira lo que tienes acá todo. Tienes un montón de colágenos. Yo no me lo sé todo, por lo tanto, yo no les voy a exigir a ustedes que lo sepan todos. Eso sería demasiado, pero sí, mira, tienes el 1, el 2 y el 3 que son los que generan fibras más prominentes que hacen que esto esté bien enlazado, principalmente el colágeno tipo 1. El otro importante es el tipo 4, que es el de las membranas basales, y el tipo 7, que es el colágeno este enlazante. Bien, dijimos que el colágeno lo produce el fibroblasto. Entonces, pues, cuando nosotros vamos a sintetizar colágeno, recuerda tu curso de bioquímica, que las proteínas para producirlas, las proteínas hay que ensamblarlas meticulosamente. Ese proceso de ensamblaje es bastante complejo desde el punto de vista molecular. Entonces, pues, partimos de elementos simples, sencillos, que se van convirtiendo en elementos, pues, mucho más complejos. Y todo inicia con estas cadenitas de procolágeno. Se eligen las mejores y entonces esas cadenas de procolágeno, que son esta grisecita, esta peach y esta verdecita, se entrelazan como si fuera esto una trenza. ¿Ok? Y entonces esta trenza que se forma, ahora a eso sí se le llama colágeno. Entonces ese colágeno único es el que entonces el fibroblasto exporta hacia el medio extracelular vía exocitosis. Y eventualmente ese colágeno, esa triple hélice, se va a ensamblar con otros y va a formar esta gran fibra de colágeno como tal. Entonces, hay otros procesos bioquímicos para poder realizar esto. Hay que hidroxilar ciertos grupos, glucosilar otros. Hay que empaquetar ese colágeno fuera de la célula del colágeno. Hay que alearlo con ciertos protoglucanos. Y todo hace que el colágeno poco a poco se vaya volviendo más prominente y se forme una fibra resistente de colágeno como tal. Yo me imagino esto como una soga de un barco. Si tú agarras una soga de un barco y la sueltas toda, la soga, que es bien gruesa, bien fuerte, que puede alar un barco, la soga está constituida por unos hilitos más delgaditos. Entonces, ponte que cada hilito es un colágeno que se va entrelazando y forma una trenza bien prominente, que entonces es el colágeno como tal. Bien, el colágeno, pues, como una buena proteína que es, a veces puede ser defectuoso. Y está sobre todo defectuoso en esta enfermedad tipo Ehlers-Danlos. Otra enfermedad donde hay colágeno defectuoso es la osteogénesis imperfecta, que son estos niños con huesos de cristal. Cuando lleguemos a la clase de el hueso, vamos a ver que el hueso tiene una matriz que es especial. Una matriz que es una parte inorgánica que es esencialmente calcio, que es lo que le da su famosa rigidez al hueso, y la parte orgánica, que es colágeno. Entonces, si el colágeno es inadecuado, el hueso también va a ser un tejido frágil. Y la otra es el escorbuto, que pues tú sabes que es la enfermedad o que ocurre porque pues no hay vitamina C y la vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno, el escorbuto, que es la famosa enfermedad de los piratas. Bien, dice la historia de la medicina que todos estos contorsionistas famosos de los circos que hacen un montón de movimientos extraños con el cuerpo, hacen hiperextensiones, todas anormales. O sea, esa laxitud obedece a que el colágeno es anormal y que pues todo eso forma de alguna otra parte familia de estos síndromes de Ehlers-Danlos. Lo que ataca es el escorbuto, que es la enfermedad de los piratas, que ocurre porque no hay vitamina C. ¿Por qué enfermedad de los piratas? Porque los piratas iban muchos meses, quizás años al mar y no comían, no consumían vitamina C. Y sin vitamina C, el colágeno es defectuoso y por lo tanto sus tejidos eran frágiles, se ulceraban, sangraban. Entonces alguien muy inteligente, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba,
dijo, bueno, vamos a meter naranjas y limones en el barco, y entonces los tipos, los piratas, comían naranjas y milagrosamente el escorbuto se curaba. O sea, de ese modo se descubrió que el escorbuto se relacionaba era con deficiencia de vitamina C, necesaria para sintetizar colágeno. Bien, esto que está acá es un famoso queloides. El queloides no es un tumor, no es una neoplasia, no es maligno, no es un cáncer. El queloides ocurre porque a la cicatriz se le deposita mucho colágeno. Puntualmente, ¿por qué? Pues eso sí no lo puedo contestar. Tienes un fibroblasto que secreta mucho colágeno y lo que te produce es una cicatriz exageradamente grande. Eso es lo que es un queloide. Suele ser más común en personas de raza negra. ¿Por qué? Tampoco me preguntes. Así lo quiso Dios. Ese sentido de enfermedades que son de los negros, de los chinos, de los blancos, de los asiáticos, de los africanos, de los americanos, de los whatever. Cada uno tiene sus propias enfermedades. Bueno, estos queloides son más comunes en la gente de raza negra. Realmente, repito, no es cáncer, no es maligno, no, eso no va a ser nada malo. Lo que sí es que estéticamente no es muy favorable y pues por eso a veces toca operarlos. Entonces, cuando operas, lesionas más tejido y es altamente probable que el queloide vuelva a crecer. Entonces son necios, por eso es que los queloides pues también pues son un problema en ese sentido. Bien, entonces tenemos el colágeno tipo 1 que probablemente es el más trascendental, porque es el más abundante. Tú del colágeno, tú tienes como una especie de ranuritas en una ultraestructura. Estas ranuritas permiten que el colágeno se ensamble uno encima de otro y forme entonces unas fibras más gruesas, más prominentes, que junto con el protoglucano forman esas fibras resistentes de colágeno que sí son bastante resistentes a esa torsión mecánica. El tipo 2 lo conoceremos en la clase del cartílago, solamente pues se menciona esto porque eso se verá en su momento. Bien, la parte blanca del ojo se llama esclera. En la esclera el colágeno está tan perfectamente en paralelo que se ve blanco. Lo mismo ocurriría con tus tendones si tú fueras a ver una autopsia. O una carnicería, la parte de la carne, lo blanco, esos son tendones, porque ahí el colágeno está tan perfectamente paralelo que adquiere esa coloración clara. Entonces, pues, este tema de la birrefringencia solamente lo mencionaré porque, pues, para verlo en vivo, tocará con un microscopio en el frente y, pues, eso no va a pasar. Y lo que sí es cierto es que con un HY el colágeno tiñe rosadito. Pero, pues, si tú lo ves con otras tinciones, en la de Masón que tú conoces ya, el colágeno tiñe de azul. Por eso es que ante la duda tú dices, ah, mira, yo quiero evaluar esta tinción, perdón, esta lesión, que yo creo que es un queloides. El queloides es mucho colágeno. Por lo tanto, el masón debe resaltar esa gran prominencia de colágeno en esta lesión. O sea, el colágeno es útil, reitero, para ser evaluado a través de una tinción de masón. Y esta otra que sí nunca he visto yo, que es el rojo sirio, que tiene el colágeno de rojo. No la conozco en vivo solamente por la literatura. Bien, el colágeno constantemente se está renovando, ¿ok? A un paso lento, pero constante. Eso es importante, por ejemplo, a nivel de los dientes, donde los ligamentos periodontales tienen alto recambio. Por eso es que te ponen ortodoncia, los dientes se mueven, gracias en parte a esa remodelación del colágeno. El colágeno que se degrada por muchos elementos del ambiente, esto pues es removido por macrófagos, por enzimas, y luego vienen tus fibroblastos y producen más colágeno. Entonces, esta acción de los fibroblastos, los macrófagos, es muy importante al momento de la reparación de los tejidos y la producción de las cicatrices. Otro tipo de fibra es la fibra reticular, que principalmente está constituida por colágeno tipo 3. Ellas se evalúan con tinciones de fibras reticulares que le llaman reticulina. Esto que está acá es un hígado y ves lo negro. Es una tinción de reticulina que resalta la prominencia de las fibras reticulares en este tipo de órgano. Tú ves fibras reticulares en órganos de alto recambio de células.
El hígado es un buen ejemplo. El hígado es un buen ejemplo de un órgano que recambia muchas células. Y otros órganos donde obviamente ocurre este fenómeno es en los órganos linfoides. Todo lo que es ganglio, vaso, médula ósea, allá van y vienen células a cada rato. Por lo tanto, esos órganos de alto recambio celular, su red de tejido conectivo que le da soporte es principalmente de colágeno tipo 3. Según el libro, las fibras reticulares son PAS positivas. Ahí puse PAS reticular fibers en Google y me salieron unas imágenes bien feas, bien en pan. Así que bueno, pues no es tan útil, sinceramente. Yo no recomendaría un PAS para ver fibra reticular, pero bueno, lo que sí dicen es que pues, como tiene alta cantidad de azúcar, pues eso sí es cierto. Pero en verdad que creo que eso no es muy práctico desde mi punto de vista. Bien, Beto que está acá, esto es nuevamente un hígado, solamente que está visto desde mucho más arriba, y ve que tiene una alta cantidad de fibras reticulares, porque repito, son órganos de alto recambio celular, principalmente el hígado, los órganos linfoides, tienen mucho recambio de células, por lo tanto, la red que le da soporte es de tipo fibras reticulares, que recuerda que son de colágeno tipo 3. Bien, no siempre esto es bueno. Esto que está acá es una médula ósea, esto que está acá es hueso, después talar el hueso, y esto blanco es tejido adiposo, y es con la fibra reticulina, cómo está todo lleno de fibrosis. Es demasiada fibrosis, tanta fibrosis así que eso impide el adecuado funcionamiento de este órgano hematolinfóide. Entonces que pues no siempre el exceso de colágeno es bueno. ¿Okay? Otro ejemplo donde es malo el colágeno es, por ejemplo, en la cirrosis hepática. Ahí también el colágeno se convierte en un elemento deleterio. Y finalmente, la última fibra que haremos aquí son las elásticas. Las fibras elásticas son flexibles, soportan estrés mecánico y regresan a su forma original cuando el estrés se acaba. Son fibras cauchosas, maleables y bien, pues, como dice la palabra, bien elásticas. Por ejemplo, esto que está acá es una arteria. Sé que la arteria se caracteriza porque es la que mantiene la presión arterial y gran parte de ese tono de la arteria es procurado por la cantidad de fibras elásticas que tienen en su pared. ¿Ve este zigzag? Este zigzag corresponde con la lámina elástica interna. La lámina elástica interna pues permite que el vaso se dilate o se contraiga dependiendo de, y esos fenómenos junto con la capa muscular de la arteria favorecen que la presión arterial se regule. Por un HIE es difícil ver las fibras elásticas, por lo tanto ya se ven con tinciones de Verhoeven, que ves que se ven negras estas fibras elásticas de estas arterias. Esta que ataca a la C es una aorta. La aorta tiene mucho tejido elástico en su capa muscular. Muchas fibras, supuestamente 50 o más. Ve que con un HIE, pues, el detalle de la fibra elástica, pues, se ve todo rosado. Por eso es que si tú quieres ver, realmente estudiarlas, pues, una buena estrategia es utilizar tinciones especiales tipo Verhoeven. De hecho, esta es una forma de diferenciar una arteria y una vena. La vena no debe tener fibras elásticas, la arteria sí. Eso tiene sus excepciones, pero lo veremos con más detalle en la clase del sistema circulatorio como tal. Nuevamente esto acá es un hígado y ves entonces este vaso con una tinción de Orseina, que es una tinción elástica, ves cómo se resalta la lámina elástica interna. Por lo tanto, esto que está acá es una arteria. Esto que está acá es una autopsia que hice alguna vez yo. Esto que está aquí abierto es la vía aérea y esto que está acá es la aorta. La aorta es bien prominente. Mira que la aorta tiene casi el calibre de la tráquea. Si tú fueras a ver una aorta al microscopio, tú ves que la aorta está llena de fibras elásticas. Tiene un montón de fibras elásticas que pues son necesarias para mantener el tono vascular. ¿Ves todo esto que está? Todo eso que está acá negro. Todo eso es tejido de elástico propio de una arteria. Las fibras elásticas están compuestas por una proteína que se llama la fibrilina.
también lo produce eso el fibroblasto. Entonces esa fibrina se junta con muchas glucoproteínas y forma entonces el lecho que le da soporte a esa fibra elástica. Ese lecho hace que la fibra sea cauchosa y a la vez también flexible. Eventualmente, pues esa fibra forma otros enlaces junto con elementos como lisina y prolina y forma estos anillos de desmosina. Mira, esto es bien teórico. Yo la verdad es que no me sé esto de memoria, pero esto hace que la fibra pueda contraerse y retraerse con bastante, pues, facilidad. Con que tú sepas la parte esta de la elastina y de las arterias y las venas, para mí es suficiente. Por esto la verdad es que es muy bioquímico para mi gusto, ¿no? Lo que sí es cierto es que estas fibrilinas pueden estar alteradas, porque los genes que la codifican están mutados y por lo tanto la fibra elástica va a ser anormal. Eso ocurre mucho en algo que se llama el síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan, los tejidos que son ricos en fibras elásticas pierden entonces la resistencia y el tejido se dilata, se pone redundante. Es como con una media tuya se desbembea, ya el elástico no aprieta. Y eso es peligroso, por ejemplo, acá, en la aorta. La aorta tiene mucha fibra elástica, pero si esta pierde elasticidad, la aorta se dilata, se pone redundante y eso constituiría, pues, lo que se llama un aneurisma. El problema del aneurisma es que la pared de la aorta se adelgaza y por lo tanto se puede eventualmente romper. Eso fuera peligroso. Lo otro es que estos pacientes, como tienen un tejido elástico muy redundante, son hiperflexibles, ¿no? Entonces, esto no te va a matar, pero un aneurisma de la aorta sí puede ser peligroso. Por eso es que, pues, esto sí tiene su connotación clínica bien establecida. Ok, esto era lo que nosotros debíamos ver hoy. Ni modo, las circunstancias, pues, se me han salido de las manos. Bien, ¿tienen ustedes dudas, preguntas, comentarios, anécdotas? Bueno, yo igual voy a dejarlo hasta aquí. Ustedes pues revisan con calma y si tienen preguntas, pues el viernes esas preguntas son más que bienvenidas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo creo que es suficiente por hoy y ya pues.